Bueno, buenos días a todos y muchísimas gracias por acudir a esta rueda de prensa convocada desde la Diputación. Y el motivo no es otro que el de ir haciendo público y ir explicando cómo va el procedimiento administrativo de Santa Clara, cómo está yendo Santa Clara y cómo está avanzando. Como todos ustedes saben, desde que el Partido Popular llegó a la Diputación de Pontevedra, el presidente Luis López a la cabeza, el compromiso de la Diputación y del partido para que Santa Clara forme parte y se convierta en el 7º edificio del Museo de Pontevedra es máximo. Y desde el Partido Popular y desde la Diputación seguimos empeñados en que los próximos años Santa Clara sea para todos los pontevedreses y por eso estamos trabajando, no tanto nosotros como los funcionarios, sin descanso. Todos sabéis que nada más llegar y tras un estudio pormenorizado del proyecto, bueno, pues hubo algunas cosas y algunas decisiones que tomamos para cambiar y para mejorar y, sobre todo, para dar la máxima protección al proyecto de Santa Clara y la máxima protección a los jardines. Y tras un trabajo, repito, de los funcionarios ímprobo por parte de muchísima gente de aquí, de la Diputación, Arquitectura, Servicios Jurídicos, Contratación y, desde luego, a la nueva dirección del museo, se fueron dando los pasos necesarios para que Santa Clara avance. Les anuncié hace poco menos, más o menos un mes, que el pasado día 30 de enero se aprueba en Junta de Gobierno el expediente de contratación mediante procedimiento negociado sin publicidad de servicio de redacción del proyecto y dirección de obra para la rehabilitación arquitectónica y ampliación del recinto conventual de Santa Clara para uso destinado al Museo de Pontevedra. Con la aprobación de ese expediente se inicia el procedimiento administrativo y se inicia el procedimiento de negociación con la empresa ganadora del concurso, es decir, con la empresa Nieto Sobejano Arquitectos, que, como recuerdan, son los que habían ganado el concurso internacional. Y para esta negociación, por parte de la Diputación, se nombró a un equipo técnico que serían los que formarían parte de esta negociación entre la Diputación y la empresa. Una negociación que versaría sobre la oferta inicial, los aspectos económicos, aspectos arquitectónicos, aspectos técnicos descritos en el pliego de contratación. Bueno, pues puedo decirles que el pasado 16 de febrero de este mismo año se declara concluida la negociación entre la empresa Nietos Ovejanos y la Diputación de Pontevedra con un acuerdo en todos los aspectos técnicos designados a tal efecto por la Diputación de Pontevedra. Posteriormente a este acuerdo, la empresa Nietos Ovejano presentó su oferta final y esta oferta final ya ha sido valorada por los servicios de arquitectura de la Diputación de Pontevedra y ha resultado obtener una valoración positiva, por lo que se procede a adjudicar el contrato a la empresa Nieto Ovejano Arquitectos. Es decir, en apenas un mes, la Diputación ha iniciado el procedimiento administrativo. Se ha procedido a la negociación con la empresa Nieto Ovejano. Se llegó a un acuerdo. La empresa presentó su oferta final. Esta oferta final fue ya valorada por Arquitectura y tiene su visto bueno, y ahora se procede a la contratación de la empresa Nieto Ovejano. Esta celeridad en los servicios de la Diputación nos habla de dos cosas. La primera, la alta implicación y la alta calidad técnica de todos los funcionarios que han participado en este procedimiento desde la Diputación de Pontevedra, a los que quiero agradecer su esfuerzo. Y, en segundo lugar, el compromiso que mantiene la Diputación de Pontevedra con el proyecto para que Santa Clara sea una realidad. Esta propuesta de adjudicación se someterá a la aprobación de Junta de Gobierno de este viernes 8 de marzo y la formalización del contrato, una vez cuente con el visto bueno de la Junta de Gobierno, tendrá que esperar por temas administrativos y legales 15 días hábiles desde su notificación a la adjudicación. La adjudicación de este contrato será de
742.400 euros, IVA incluido. Y una vez formalizado el contrato, hay 4 fases en el mismo. La primera fase es en la que se compromete la empresa a entregarnos un proyecto básico de ejecución en menos de 2 meses. Una vez este proyecto sea estudiado y valorado por la Diputación, entraríamos en una segunda fase en la que la empresa tendría que entregar en 4 meses un proyecto de ejecución, desde el informe favorable, repito, desde la Diputación. La tercera fase correspondería al inicio de las obras, porque serían los jefes de obra, y la cuarta fase sería la de la liquidación del contrato una vez esté finalizado. Por lo tanto, decirle a los pontevedreses que Santa Clara avanza de forma contundente, avanza de forma que yo no diría progresa adecuadamente, diría que progresa muy adecuadamente para intentar que en el centenario Santa Clara pudiera estar en condiciones. No ha sido, no es, y estoy convencido de que no será, fácil este proyecto. Tiene una complejidad técnica, arquitectónica, jurídica y desde el punto de vista de contratación extrema. Por lo tanto, estoy convencido de que nos encontraremos con muchos baches en el camino, pero estoy convencido de que los vamos a ir resolviendo. Y quiero decir que desde la Diputación los servicios técnicos, jurídicos, arquitectónicos y del Museo son muy buenos. Pero también quiero agradecer a la empresa la seriedad y la capacidad de adaptación, así como su profesionalidad. Por ello, decir que Santa Clara avanza. Y ahora me gustaría aprovechar para hacer 2 pequeños anuncios. El primero es que en las últimas fechas, desde la Diputación, un grupo de gente de la Diputación en el que me encontraba, nos hemos reunido con el Arzobispado de Santiago y que se está preparando ya la documentación para la adquisición por parte de la Diputación de la Casa de las Misiones, que será una de las futuras entradas del museo. Y quiero decir que esta compra es la finalización de una negociación iniciada por la Administración anterior, en la que nosotros hemos pulido algunos aspectos técnicos, pero que es cierto que venía del, y es justo así decirlo, que venía del Gobierno anterior y que simplemente hemos continuado y limado algunos problemas que podía hacer. Por lo tanto, este contrato ya estaba muy avanzado y ya se están estudiando por parte jurídica para que sea una realidad en cuanto ellos se entienda. Y, en base a esto, me gustaría hacer otro anuncio. Y creo que, bueno, en las próximas fechas, hoy o mañana, llamaré personalmente al señor Mosquera o le mandaré un WhatsApp, que es como solemos funcionar mejor, para convocar el Pacto de Santa Clara. No me gusta la palabra convocar, pero sí hay que hacerlo formalmente para que entre la Diputación y el Concello de Pontevedra se ponga a disposición de ambas administraciones este procedimiento. Creo que ahora mismo estamos en una situación idílica. No hay elecciones municipales a la vista, no hay elecciones autonómicas a la vista. Creo que es un momento en el que no hay procesos electorales que a veces pueden enturbiar cualquier tipo de relación. Y creo, y lo digo sinceramente, que en el proyecto de Santa Clara, así como en muchos otros, debemos ir de la mano, Concello y Diputación. Y debemos tener ambos la suficiente capacidad de tener la lealtad institucional que le debemos a este proyecto, pero sobre todo a los pontevedreses con este proyecto. Creo que el señor Lores y yo tenemos, él un poco más, cierta experiencia en determinados temas y que vamos a saber distinguir el papel institucional como vicepresidente de la Diputación encargado del proyecto Santa Clara y alcalde de la ciudad que participó en la compra y que va a seguir participando en el proyecto de Santa Clara para tener, repito, la lealtad institucional para que este proyecto conjunto vayamos de la mano y llegue a buen puerto. Y creo que es positivo. Y creo que vamos a tener la capacidad necesaria para distinguir las legítimas críticas que podamos tener dentro del ayuntamiento como alcalde y jefe de la oposición y apartarlas y separarlas de este proyecto tan importante. Desde aquí, reiterar mi lealtad institucional desde la Diputación, como vicepresidente de la Diputación encargado de Santa Clara, con el Concello de Pontevedra y con su alcalde, que es en la ciudad donde va a estar el proyecto y que, desde luego, queremos ir de la mano en este proyecto. Simplemente, nada más, decir que Santa Clara avanza bien, avanza administrativamente. Este viernes se va a adjudicar el contrato y creo que vamos y seguimos teniendo buenas noticias, sobre todo diciendo que las cosas van adelante. No sé si tenéis alguna duda de esto, algún otro tema. Si en el futuro proyecto que va a elaborar el profesor Lejano se va a tener en cuenta ya esa previsible adquisición de... Sí.
Cuando nos entreguen el proyecto básico y el proyecto de ejecución lo podremos decir. O no lo han entregado formalmente. El último que se ha hablado precisamente de la adquisición de ese inmueble se hablaba de unos 400.000 euros. ¿De unos? 400.000 euros. No, va a estar en... y yo creo que lo vi publicado. Si no me equivoco, no quiero decir la cifra ahora, pero va a ser en torno a 120.000 euros, me parece. Sí. Y entonces, ¿no podemos conocer alguna característica principal del proyecto de rehabilitación? Yo digo, nosotros lo que teníamos en el pliego es que tiene que haber mayor protección, sobre todo en esa área de depósito de restos arqueológicos que se elimina. El resto tiene las características, pero aunque se ha discutido por parte de arquitectura con ellos y se ha elaborado y se ha visto y han tenido muchísimas reuniones entre los servicios jurídicos y sobre todo arquitectura y del museo con la empresa, ahora es cuando en estos 2 meses nos tienen que dar un proyecto básico que tendremos que analizar, tendremos que dar el visto bueno y una vez tengamos eso nos tiene que dar el proyecto de ejecución. En ese momento es cuando ya entran situaciones externas a la Diputación. Pues entra Patrimonio y en ese momento ahí es cuando tenemos que tener la máxima colaboración de Patrimonio para que esto no se dilate muchísimo en el tiempo. Y eso ya no depende tanto de nosotros. Como por ejemplo la apertura de los jardines a... Ese es un tema que vamos a tener que hablar con el Concello de Pontevedra, con quien designe, supongo que será el señor Mosquera, para hablar y ajustar. Si hay yo creo que ya se ha dado por abierto porque los han visitado y jurídicamente podría ser así, pero queremos la confirmación porque si a lo mejor nos obliga a abrir ahora los jardines antes del 30 de junio, pues a lo mejor se puede dilatar el proyecto de una manera que no sería la que nosotros deseamos. Pero eso creo que vamos a tener, sinceramente, lo digo, la máxima colaboración entre el Concello y el Ayuntamiento de Pontevedra porque sí lo han trasladado siempre. ¿El hecho de adquirir la Casa de las Misiones ya elimina el acceso desde la Plaza de Barcelona? No. Haces una sonrisa y... No. Necesitamos que nos den el proyecto básico y el de ejecución para decírtelo al 100%, pero a priori no. O sea, las negociaciones que ha habido, lógicamente... Las negociaciones... aunque no está sobre el papel... Pero esas negociaciones, aunque yo puedo ser conocedor, es entre los servicios de arquitectura y la empresa. Y se tienen que plasmar. A mí me gusta decir las cosas cuando están. Se tiene que plasmar con un proyecto básico, que en ese momento que tengamos el proyecto básico y esté aprobado por la Diputación, lo presentaremos para que se sepa exactamente cómo va a ser. O sea, que digamos que Nieto Soberano ha aceptado los planteamientos del nuevo gobierno provincial y ha adaptado el proyecto a esos nuevos planteamientos. Exactamente, a los nuevos pliegos que hemos presentado, sí. Y hasta dentro de 2 meses no sabremos... Bueno, yo espero que el tiempo máximo es de 2 meses. Yo espero que ellos, pero depende de la empresa, espero que puedan apurar lo antes posible los plazos. Y si en vez de 4 meses son 3 y si en vez de 2 es 1, mejor. La verdad es que lo que se ha hecho en este mes por la Diputación y por la empresa puede parecer que no es mucho, pero es que es muchísimo, porque se han reunido varios servicios con la empresa, han emitido informes que muchas veces podrían tardar mucho, los han emitido a veces en el mismo día o en el día siguiente ya teníamos los informes hechos preceptivos. Hay un gran trabajo y hay una gran colaboración y hay una gran sintonía entre la empresa y la Diputación en este sentido, pero cuando tú me preguntaste hace un mes sobre esa negociación ya está hecha. No. Hubo muchísimas cosas que discutir. Es verdad que había una gran sintonía y que hay una gran voluntad por parte de las dos partes de que las cosas vayan adelante y la empresa chapó y la gente de la Diputación chapó. La verdad es que están trabajando mucho porque quieren que sea una realidad lo antes posible. Pero sí que hasta que no ves el informe y el informe te da el ok, no puedes decirlo. A lo mejor había aspectos arquitectónicos en los que de repente ven que es imposible o puede surgir siempre situaciones que no han surgido, gracias a Dios. Sí, y el aspecto más, me parece insistir un poco sobre el proyecto original, lo que habíamos visto. Hay una parte del proyecto original que se mantiene, está claro. Hay una parte muy importante del proyecto original que no afectaba a los jardines y que se puede mantener, se va a mantener. Y hay otra parte que se ha remodelado conforme a lo que nosotros decíamos, que era una máxima protección de los jardines, sobre todo cuando iba a ser un centro de depósito de restos arqueológicos que no iban a ser ni siquiera visitables. Por lo tanto, entendíamos que eso puede estar en cualquier otro lado, que también estamos trabajando en eso. O sea, me refiero a lo que recuerdo de la imagen del proyecto, la parte externa de los edificios, lo que había esa pérgola, todo eso
Hay cosas que van a cambiar, hay cosas que, esa pérgola que dices, hay cosas que es posible que cambien, pero hasta que no tengamos el nuevo proyecto no puedo decirlo al 100% porque es la arquitecta y el equipo de arquitectura el que nos lo tiene que dar. Está claro que hay un concurso, en dicho concurso ya hubo cosas que se dijeron que sí, hubo cosas que en aquel momento se dijeron que no. Patrimonio estaba en el concurso, lo que va a facilitar el conocer el proyecto y el ver los problemas que puedan tener. Bueno, se está trabajando mucho desde todos los ámbitos. Ya que estamos con cronograma, ¿podemos decir a la gente una fecha aproximada? Como el AVE. No. Va a depender, te cuento, no. Va a depender, yo puedo decir que te puedo garantizar que en torno a los 6 meses más 15 días vamos a poder presentar en la Diputación el proyecto de ejecución. Pero luego va a depender de dos cosas. Y ahí ya son cosas ajenas a la propia Diputación y a la propia empresa. Uno, patrimonio. Si patrimonio informa en 3 meses o informa en 1 año, se dilata la obra. Segundo, licencia del Concello de Pontevedra. Si la licencia del Concello de Pontevedra, una vez tenga el ok de patrimonio, tarda 3 meses o tarda 2 años, va a depender muchísimo de que ese proyecto se ralentice. Por lo tanto, yo puedo dar la fecha de lo que yo creo. Yo puedo dar fechas optimistas si patrimonio, que ya hemos hablado con ellos, resuelve como nosotros esperamos, y si la licencia del Concello de Pontevedra, que estoy convencido, por eso lo de lealtad institucional, que no se va a entorpecer y va a ser una licencia que se dé en tiempo y forma, sí que podríamos estar, y sí, luego las obras, tal, sí que podríamos estar en inicio de obras, pues a lo mejor inicios del año que viene, a lo mejor. Finales de este año sería un poco precipitado, pero es posible. Si tú consigues que patrimonio te informe en 3 meses y consigues una licencia en 3 meses y cuando tienes eso, te estás poniendo, y esto se adelanta un poco, te estás poniendo que en diciembre podrían darse el inicio de obras. Si eso se ralentiza y son temas ajenos a la propia Diputación, aunque vamos a hablar y vamos a dar todo lo más masticado posible, pues ya dependerá un poco de esos dos temas, de la Xunta de Galicia de Patrimonio y del Concello de Pontevedra, que dé la licencia de obra. Entonces, no, solo una parte, solo una entrada para el acceso, sí. Es la puerta, esa sí, hay que hacer hay unas cuestiones técnicas ahí que propusieron desde el arzobispado y que nosotros hemos aceptado porque se quedaban sin una salida exterior y se está viendo, se ha visto la reclamación que hacen no solo es lógica, sino que jurídicamente tienen toda la razón, y se está viendo por parte de arquitectura y sobre todo se está viendo por parte de la empresa cómo solventarlo, pero sí. Están agora intercambiando contratos, eu penso que non debería demorar máis que 2 meses, pero non o sei. Iso xa depende de temas administrativos nosos e do arzobispado, que tamén ten os seus procedimentos que son como os de aquí, ás veces máis complicados. Hombre, vamos a ver, Nieto Sobejano, cuando haga el proyecto básico y el proyecto de ejecución, tiene que dar un presupuesto. Y ese presupuesto es el que tiene que aceptar la Diputación de Pontevedra y tendrá que ese presupuesto tiene los límites legales. Tú cuando oyes que en Montecelo costaba tanto y de repente suben los materiales. No. No me refiero al contrato en sí que va a percibir Sí. la financiación que va a percibir esto. Si hay un límite de presupuesto, no. Los tendrá que presentar conforme al presupuesto y el presupuesto tendrá que ser aceptado. Te pongo un ejemplo. El presupuesto para la obra que existía hace un año, que era un presupuesto, a grosso modo era de 23 millones de euros el total. No hay un límite. A lo mejor nos dicen que son, porque ha subido los materiales, son 27. No lo sabemos. Eso con el proyecto de ejecución y lo sabremos y después los servicios jurídicos y de arquitectura y administrativos nos dirán esto se ajusta a ley, no se ajusta a ley. Hombre, me parece una barbaridad de pasta, pero sí que creo que 23 podría quedarse corto. Pero bueno, depende de muchas cosas, ¿eh? 23 del proyecto total.
Sí, estaba incluido. Es el proyecto total. El tema de las obras artísticas que habías hablado, ¿se ha entablado una negociación? Tangencial, sí. Estamos. ¿Cuál es la intención? La intención es buscar la forma de recuperarlas para Pontevedra. Ahora hay que ver cómo y sobre todo cuánto. ¿Y está la iglesia está abierta? Están hablando. Hasta donde yo sé, sí. Por lo menos la gran mayoría de ellas. Preguntan si se prevén visitas guiadas en estos meses. Depende del procedimiento. A mí me encantaría, y así lo he trasladado a los servicios del museo, que pudiese haber visitas guiadas no solo a Santa Clara, sino a los jardines. Tiene dificultades de seguridad, pero a mí me encantaría que durante este año hubiese visitas guiadas para los jardines y para Santa Clara. Y es una de las prioridades que tenemos. Sobre todo porque cuando empiecen las obras sí que va a ser mucho más complicado. Las obras no se pueden ver así sin casco, ¿no? En cuanto a los edificios centrales del museo, ¿hay alguna...? Sí, como anuncié que después de las elecciones hablaría, vamos a tener una rueda de prensa, yo le llamo punto de situación. Yo quería que fuese la semana que viene, pero tengo la reunión el lunes, no sé si será la semana que viene o la siguiente, para hablar del procedimiento, que es completamente diferente de los dos edificios centrales que también se está trabajando en ellos. Una cuestión que no tiene que ver con Santa Clara, pero que ayer fue noticia, que fue la consulta que recibió el Ayuntamiento de Pontevedra respecto a esa residencia de estudiantes en la zona de Valle del Resco. ¿Se hace compatible, se hace incompatible con la propuesta que subía? Son cosas distintas. A mí me alegra saber que una empresa privada ha detectado que hay una necesidad en la ciudad de Pontevedra, que es una necesidad de un centro para estudios, una residencia de estudiantes. Pero una cosa es una residencia de estudiantes privada y otra cosa es una residencia de estudiantes pública, que es lo que nosotros proponemos y la universidad propone. Son cosas distintas. En Santiago hay residencias universitarias privadas y públicas. Y aquí, bueno, pues que una empresa privada haya detectado que hay esa necesidad da más la razón para decir, porque lo ha detectado el Partido Popular de Pontevedra, lo ha detectado la Xunta, lo ha detectado la universidad y lo ha detectado la empresa privada. Es decir, los estudiantes cuando vienen a Pontevedra no tienen un lugar o no tienen esta residencia de estas características, que es tan positiva. Vale, muchísimas gracias a todos. Buenos días.